Amén, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a estas horas de la tarde, cuando son las 19 horas con 7 minutos. Damos gracias al Señor primeramente, porque nunca olvidamos y nunca debemos olvidar el hecho de que su gracia, la que nos sostiene, su bondad, la que nos ayuda a seguir adelante. Así es que damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, porque Él nos ha llamado al conocimiento de la verdad. Él nos ha llamado a la libertad espiritual y solamente por gracia, porque Él lo ha querido. Así es que primeramente gracias al Señor del cielo por haberse manifestado a nosotros, por habernos llamado. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios que también a estas horas de la tarde están viendo, están escuchando el programa. Si lo están viendo a través de las redes sociales, si lo están escuchando a través del dial de la radio 105.7, un saludo fraternal en el amor fraternal. De hecho, el nombre de la iglesia Filadelfia, que es el mensaje que vamos a ver en esta tarde, significa amor fraternal, ya que es el nombre que se le dio a Átalo II por el amor que demostró hacia su hermano Eumenes II. Ya se le llamó Átalo Filadelfo, el que ama a su hermano. Ya, así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos. Acá estamos un sábado más con esta tarea que tenemos por delante, una tarea siempre difícil, una tarea para la cual, como dice la Biblia, nadie es suficiente, pero sin embargo confiamos en que Dios es aquel que nos capacita, nos concede de su gracia, de su poder, de su autoridad para poder hablar su palabra de la forma más pura, más correcta posible. Así es que Dios les bendiga a todos los que están escuchando, aquellos que asisten frecuentemente a alguna iglesia, aquellos que por alguna razón también no asisten a la iglesia, pero que sin embargo se han detenido, se detendrán a escuchar el programa porque sienten la necesidad de Dios dentro de su corazón. Ya hay una frase muy famosa de Agustín que la cito con cierta frecuencia porque describe, creo yo, muy bien la condición del hombre lejos de Dios. Esa frase de nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está intranquilo hasta que descanse en ti. Porque la verdad es que todo aquel que camina lejos de Dios siempre va a sentir en su corazón una tranquilidad, una falta de llenura, una falta de paz, una falta de alegría perdurable, porque el hombre lejos de Dios trata siempre de buscar su felicidad. Él tiene sus conceptos de felicidad, ¿ya? Pero pasa de que con el tiempo se da cuenta de que esos conceptos de felicidad que él tiene son conceptos equivocados, porque la gente normalmente asocia la felicidad con alguna posesión material, con algún logro, con ser el centro de atención, con lograr la admiración, la aprobación de alguna persona. Entonces hay muchas veces la gente obtiene todas esas cosas que ensalzan el ego, cosas materiales, pero sin embargo se dan cuenta de que a pesar de que tienen aquello que anhelaban, siguen sin poder tener paz, siguen sin poder sentirse realmente felices. Así es que es por eso de que Agustín decía: nuestro corazón está intranquilo hasta que descansa en ti. Es solamente cuando llegamos al Señor, aun cuando no tengamos grandes posesiones materiales, aun cuando no hayamos alcanzado todos nuestros sueños, pero sin embargo cuando llegamos al Señor, Él nos concede aquella alegría, aquella paz que tanto buscamos equivocadamente en las cosas de este mundo. Así es que Dios bendiga también a aquellos que no conocen al Dios de la Biblia, pero que sin embargo sienten la necesidad de conocerlo, sienten
que Dios los está llamando, se sienten atrapados, se sienten desalentados, afligidos, sienten que la vida se les está derrumbando. Que Dios les bendiga a ellos y que puedan entender de que Dios tiene diferentes formas de llamar. Él llama por excelencia a través de su palabra, pero Él también tiene otras formas. Y en ocasiones Él usa la angustia, los problemas, las enfermedades, la depresión, la soledad, para poder recordarnos nuestra fragilidad y cuánto necesitamos de alguien que nos conceda una paz, una alegría perdurable, y que nos conceda también un propósito, una razón para nuestra existencia. El hombre que vive por vivir, la mujer que vive por vivir, se da cuenta de que la existencia es una carga demasiado pesada para llevar cuando no se tiene realmente una razón trascendental para poder vivir. Pero en el Evangelio no solamente tenemos, hermanos, salvación, no solamente tenemos la obra del Espíritu que nos guía, que nos llena de alegría, de gozo, sino que también Dios nos concede a través del Evangelio propósitos trascendentales que van más allá de esta vida temporal, y nos da un sentido eterno, propósitos eternos por los cuales levantarnos cada mañana, y eso nos mantiene firmes, llenos de gozo y de alegría cada día. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestros hermanos que están viendo a través de las redes sociales, que están escuchando a través del dial de la radio. Siempre nuestro deseo es que el Señor les pueda bendecir. Amén. Vamos a orar antes de seguir adelante, porque es importante orar, siempre es importante. En el día de hoy vamos a estar viendo el mensaje del Señor al ángel de la iglesia de Filadelfia, y como lo hemos estado viendo en las 5 iglesias anteriores, y hemos aprendido de que, si bien es cierto que eran mensajes que tenían relación directa con iglesias históricas reales del Asia Menor de los tiempos del apóstol Juan, no obstante son mensajes que contienen principios importantes, relevantes para la vida de la iglesia de este tiempo. Ya la Escritura en todo su contenido es relevante para nuestro tiempo. Es tan antigua como las rocas, pero tan fresca como el rocío de la mañana. Así es que, hermanos, vamos a estar viendo este mensaje hoy. Antes de entrar de lleno a lo que es el mensaje, voy a responder brevemente, porque también no voy a dedicar mucho tiempo en eso, a responder brevemente un comentario que nuestro querido amigo Josué Esquer, no sé si él estará viendo, pero un comentario que él nos hizo el sábado pasado cuando hablamos acerca de la iglesia de Sardis, hermanos, y cuando hablamos acerca de que esa iglesia representaba el remanente de la Reforma, y de que cuando a esta iglesia se le dice de que tenía nombre de que vivía pero estaba muerta, representaba, para aquellos que lo interpretan de forma vertical, representaba a la Iglesia Católica Romana, que contenía la organización, retenía la organización eclesiástica, pero sin embargo había perdido la vida de Dios en ella. Y esta iglesia, la iglesia de Sardis, el Señor les dice: pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y esas pocas personas, dijimos que se referían a los reformadores, donde quiera que estos se encontraran, ya fuera en las órdenes monásticas, fuera en el movimiento conciliar que se produjo dentro del seno de la Iglesia Católica, o fuera derechamente en los reformadores, ¿ya? Y bueno, hay personas que sí pertenecen a la Iglesia Católica y no lo hacen por una cuestión de herencia, por una cuestión de tradición, sino que han llegado a ser católicos romanos por convicción teológica. Ese es el caso de nuestro querido amigo Josué Esquer, y él nos hizo un comentario, hermanos, y bueno, yo le prometí de que él iba a comentar brevemente lo que él había dicho.
en este programa, ya porque nos quedamos sin tiempo el sábado anterior, así es que vamos antes de pasar a este mensaje de la Iglesia de Filadelfia, vamos a ocupar un breve tiempo para hacer algunos comentarios con respecto a lo que nuestro querido amigo nos ha escrito ahí en el Facebook. Así es que Dios bendiga a mi hermana Adriana Correa, que la veo ahí. Hermana Adriana, Dios le bendiga. Dios también bendiga a mi otro hermano que está ahí, que la verdad es que no alcanzo a leer su nombre, pero Dios le bendiga, hermanos, grandemente a todos los que estén conectados, los que estén viendo y los que se van a quedar con nosotros. Ya vamos a orar, oramos al Señor. Y luego de eso vamos a ir a una alabanza, pastor, ya después estar pasando a lo que es la exposición de la palabra. Así es que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos dar las gracias, Señor, a usted en esta tarde, porque usted nos concede este tiempo, Señor, muy agradecido por este tiempo, por este espacio, Señor, por esta radio que usted ha levantado, Señor, en este lugar, una radio que creo ha bendecido muchas vidas a través, Dios mío, de la cual hay hermanos, hay hermanas, hay pastores, predicadores que vienen acá a predicar, a anunciar tu palabra. Gracias por ellos también. Bendíganos cada día, Señor, aquellos que usted ha llamado, Señor, al ministerio de la enseñanza. Necesitamos siempre de su ayuda, necesitamos siempre de su dirección, siempre necesitamos de la guía de su Espíritu, Señor amado, para predicar su palabra de la forma más pura posible. Señor, bendiga mi vida, ordene mis pensamientos, ayúdeme a predicar al alcance de todo entendimiento, Señor. Que su palabra en esta tarde no caiga junto al camino, ni entre espinos, ni entre pedregales, antes bien que, Dios mío, caiga en buena tierra para que pueda ella fructificar en el corazón, en el carácter de aquellos que están escuchando. Bendiga a mis hermanos que están presentes, que están viendo, que están escuchando, también como aquellos que más tarde estarán mirando la grabación. Señor amado, ahí en Facebook. Amado Dios, todo está en sus manos. Señor, bendíganos, bendiga, Señor amado, el corazón de cada persona que va a escuchar su palabra. Padre, guárdenos y ayúdenos para seguir adelante en esta tarea, Señor. Todo se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, Dios le bendiga. Vamos entonces a la alabanza. Dios bendiga a mi pastor Guillermo, que está acá en los controles, amén, y que está acá también todos los días en la mañana, hermanos, predicando la palabra, todos los días. Así es que si usted quiere también conectarse ahí en ese horario de la mañana, de lunes a viernes, él está acá, ¿ya? Así es que Dios les bendiga. Supieran que por esa muerte hoy puedo
Amén, amén. El Señor entonces bendiga esa alabanza, hermanos. Dios bendiga a mi pastor Juan Rivera, que lo vi que estaba ahí también, nuestro profesor de teología bíblica, que aprendimos mucho de él en aquel tiempo que estuvimos ahí estudiando. Pastor Juan Rivera, Dios le bendiga mucho junto a su familia, su iglesia, su ministerio. El Señor les prospere en todo. A mi hermano también Edgar Duarte, que también lo vi ahí. Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos los que están conectados. Amén. Bueno, voy a leer brevemente este comentario de nuestro querido amigo Josué Esquer. Él replicó a la enseñanza del sábado anterior, porque fue una réplica. Él dice: si no hay otro evangelio, entonces la Iglesia Católica siempre ha tenido ese evangelio, sin necesidad de reformar las doctrinas de la Iglesia. Sin embargo, si la Iglesia romana se apagó y fue necesario que renaciera otra iglesia, reformadores que no mancharon sus vestiduras, que fue lo que yo dije, entonces significa que ahora que en este siglo el protestantismo ha caído en la misma corrupción que se le atañe a Roma, deben hacer otra iglesia con otra tradición muy diferente de los protestantes. No hay una excusa para empezar otra iglesia diferente de la primera. El cuerpo de Cristo que no mancha sus vestiduras no salen de la iglesia para reformar sus doctrinas, sino que se quedan en la misma para reformarla desde adentro. Y él termina este comentario diciendo: saludos, querido amigo. Ya, saludos, querido Josué Esquer, amigo. En primer lugar, cuando él dice de que la Iglesia Católica siempre ha tenido el evangelio, de que si no hay otro evangelio, ese evangelio siempre lo ha tenido la Iglesia Católica, creo de que no hace falta mucha evidencia histórica para poder demostrar de que la Iglesia Católica no siempre ha tenido el evangelio. Ya, cuando hablo acerca de tener el evangelio, me refiero a enseñarlo y a vivirlo de una forma pura, sin distorsionar, ni agregar, ni quitar de lo que la Biblia nos ha enseñado. Y aprendemos en la historia de la Reforma y también en la historia de la Iglesia cómo es que la doctrina pura del Evangelio, la justificación por fe, la salvación por la gracia, el sacerdocio universal de los creyentes, fueron algunas de las verdades que fueron empañadas, oscurecidas y algunas de ellas derechamente negadas por la Iglesia Católica en ese periodo, desde el año 500 al año 1500 más o menos, que fue el predominio de la Iglesia Católica, y que algunos dicen de que la Iglesia de Tiatira, que significa sacrificio perpetuo, representa ese periodo, porque la Iglesia Católica de Roma enseña que la misa es un sacrificio, y como se celebra cada domingo, se dice que entonces es un sacrificio perpetuo, porque siempre el Señor está, siempre su cuerpo está siendo partido, siempre su sangre está siendo derramada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llegamos a la época de la Reforma en el siglo XVI, porque apunto a ese punto de la historia, porque hay muchos muchachos, muchas personas del catolicismo que no pueden aceptar, y también muchos obispos, sacerdotes que no pueden aceptar el hecho de que hayan habido personas que hayan creado o hayan levantado alguna iglesia con nombre de iglesia fuera de la cobertura o la aprobación de la Iglesia Católica. Y hay hermanos que no pueden aceptar eso, ya, pero y por eso hago alusión a ese punto de la historia que fue donde surgió el protestantismo, ¿ya? Pero cuando miramos ese periodo nos damos cuenta de que había muchas doctrinas, como la venta de indulgencias, como la veneración de los santos, la veneración de reliquias, un sistema de penitencias, las obras mediatorias,
que servían en cierta forma para ser salvo, la regeneración bautismal, la élite sacerdotal, la jerarquía eclesiástica, todas enseñanzas que no las encontramos en la Biblia, que creemos no son doctrinas apostólicas porque no las encontramos en ninguna carta, en los evangelios, en el Antiguo Testamento. Y me pregunto yo, ¿podemos hablar de una iglesia que predica el Evangelio cuando está afirmando un montón de verdades que no proceden de la Biblia? Y no solamente eso, sino que también están negando, oscureciendo y tergiversando otras doctrinas que sí aparecen claramente en las Escrituras, como por ejemplo la justificación por la sola fe, la salvación por la sola gracia, la autoridad supereminente y suprema de las Escrituras. No sé si decir de que esa iglesia tenga el Evangelio. Yo no lo creo. Y es por eso de que es una falacia, con mucho respeto y cariño hacia mi querido amigo Josué Esquer. Creo que es una falacia decir de que si la iglesia, si existe un solo Evangelio, la iglesia católica romana siempre lo ha tenido, porque por una parte es cierto de que existe un solo evangelio, que es el apostólico, el que está plasmado en las Escrituras, pero por otra parte no es cierto que la iglesia católica siempre lo ha tenido, porque no siempre predicó el evangelio tal como lo encontramos en la Biblia, sino que a ese tiempo, a ese periodo de tiempo al que yo hago referencia, se añadieron muchas cosas a la doctrina, a la práctica y a la liturgia cristiana que no tenían un fundamento escritural, ¿ya? Por lo tanto, no siempre ha tenido el evangelio de la Iglesia Católica. Lo otro que Josué Esquer apunta hacia la corrupción de las iglesias protestantes, y yo estoy de acuerdo en eso. Es una lamentable realidad. Hay iglesias protestantes, como la iglesia luterana, por lo menos acá en Chile, que se ha establecido abiertamente en el bando liberal, aprobando cosas que Dios condena en su palabra, estando de acuerdo con ideas del progresismo. Así es que sí, hay mucha corrupción en algunos sectores del protestantismo, y es así. Ya hay iglesias bautistas, presbiterianas, pentecostales, anglicanas, episcopales que se han corrompido, hay ministros que se han corrompido, y sí, eso es así, porque el evangelio no está contenido en personas perfectas, sino que, como dice el libro de Proverbios, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si bien es cierto que creemos tener el evangelio tal como lo enseña la Biblia, no obstante tenemos aún los remanentes del pecado, que en ocasiones, ya sea por descuido, por negligencia, por permisión de Dios, por el poder del diablo, sea por lo que sea, somos engañados, caemos, nos debilitamos en nuestra fe, nos apartamos en nuestro corazón, manifestamos actitudes que no son cristianas, y yo acepto todo eso como una triste y lamentable realidad, y que Dios nos ayude en eso, ¿ya? Pero no estoy justificando la corrupción en el ala protestante de la iglesia, pero si miramos ese tipo de corrupción y lo comparamos con la corrupción de la iglesia católica romana, mayormente en los tiempos de la Reforma, sí se ve claramente de que en la iglesia de Roma había una corrupción abierta, obstinada y terrible. ¿Ya? No justifico ninguna de las dos, por supuesto, pero decir de que hay corrupción acá, ignorando lo que pasa allá, no es un argumento, creo yo, muy honesto, ¿no? Así es que, bueno, eso es una verdad. Y lo que él dice es que con respecto a la corrupción de la iglesia protestante, si es que hay corrupción. O sea, la lógica del argumento es, si la iglesia protestante nació por la corrupción de la iglesia de Roma, entonces tiene que nacer otra iglesia, porque hoy hay corrupción en las iglesias protestantes. Y él dice, debe nacer otra iglesia con otra tradición muy diferente a la protestante. O sea, lo que él está diciendo es que, en vista de que el protestantismo se ha corrompido,
hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar la tradición y fundar otra iglesia, y así sucesivamente, ¿ya? Pero creo que mi querido amigo está haciendo una mala lectura de la historia, porque lo que hizo el protestantismo no fue fundar otra iglesia, sino que lo que hizo el protestantismo fue volver al evangelio bíblico. Eso fue lo que hizo, fue un volver a las fuentes, fue un volver a la autoridad de la Biblia, ya sin importar lo que dijeran los concilios que demostraban su no infalibilidad al contradecirse unos a otros. Se rebeló contra la infalibilidad del Papa, porque también ellos cambiaron muchas veces sus doctrinas, sus normas, ¿ya? Y esa manera demostraron que no eran infalibles. Entonces lo que hizo los reformadores, lo que hicieron fue ir a la Biblia y decir: la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia es nuestra única norma infalible de fe y práctica. Ella es eterna, ella es inmutable, es autoritativa, es suficiente, tiene poder para cambiar el alma, nos da sabiduría, convierte el alma, y por todo eso ella es nuestra única norma infalible. No vamos a escuchar a nadie más. Entonces lo que fue la reforma no fue creemos una nueva iglesia, construyamos una nueva iglesia porque esta no nos gusta o esta está muy corrompida, sino que lo que los reformadores hicieron, que fue un movimiento que ya se venía viendo antes del siglo XVI, fue sencillamente volver a la Biblia y decir: la religión de hoy no es la religión bíblica, no es la religión que enseñaron los apóstoles, sino que hay muchas invenciones humanas en la doctrina, mucha corrupción en la práctica, muchas adiciones en la liturgia que no vemos en las cartas apostólicas. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, dijeron los reformadores, va a ser tomar la Biblia, recordar y leer lo que ellos dijeron, y vamos a vivir el Evangelio como los primeros cristianos, ¿ya? Entonces, no es que olvidemos la tradición y creemos otra iglesia, no, sino que volvamos a la Biblia. La reforma fue un volver a la Biblia, ¿ya? Y lo último que él dice es que los que no manchan sus vestiduras no salen de la iglesia para hacer otra, sino que desde dentro la reforman, ¿ya? Y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, hace algunos años atrás recuerdo que hablaba con algunos amigos y ellos tenían un montón de reparos respecto a la iglesia donde ellos estaban caminando. Y lo que yo les dije fue justamente eso: ustedes son jóvenes, tienen capacidad intelectual, tienen las ganas, la disposición, prepárense espiritualmente, en oración, en lectura, en conocimiento, y vayan a hacer una reforma de la iglesia. Vayan a predicar y a decir: esto es lo que tenemos que mejorar. Háganlo con humildad, háganlo con mansedumbre, háganlo con sabiduría, pero no se queden con la queja ni con la murmuración, sino que traten de hacer algo, porque esa iglesia donde ustedes están es finalmente el cuerpo de Cristo. Ya estará tal vez debilitado, habrá algunos falsos hermanos allí, pero es el cuerpo de Cristo, ¿no? Ya, porque se predicaba la doctrina bíblica, no tal vez completamente, y tal vez no se aplicaba consistentemente, pero sin embargo no había una abierta corrupción y una abierta negación de lo que la Biblia enseñaba. Y estoy de acuerdo en eso, pero quiero también acudir a la historia, porque en la iglesia, antes de la reforma, dentro del seno de la iglesia católica, existió lo que se le conoce como el movimiento conciliar, que fue un grupo de obispos que ellos trataron de reunir a los obispos de las diferentes sedes en un concilio, como se había hecho en tiempos antiguos, como era la costumbre, y poder en ese concilio corregir tanto las doctrinas como la corrupción de la iglesia. En ese tiempo, cuando el movimiento conciliar estuvo en boga, habían incluso dos papas que reclamaban el poder y la posición por encima de los reyes y también de la iglesia, y como habían dos papas, era mucho más difícil. De hecho, lo que el movimiento conciliar postuló fue que esos dos papas renunciaran a su posición, a sus
ansias de poder y de autoridad, y que en el concilio se definiera finalmente quién era el heredero legítimo de la silla del Vaticano, ¿no? Sin embargo, no quisieron y no se pudo. De hecho, Martín Lutero también no fue una persona que de un momento para otro haya dicho, no, esto está mal, vamos a irnos de aquí, vamos a fundar otra iglesia porque esta iglesia está muy corrompida, sino que él también lo que él hizo fue tratar de reformar la iglesia desde adentro. De hecho, las 95 tesis, más que una protesta, sí contenía una protesta, pero más que una protesta en contra del catolicismo, era una invitación al debate a los académicos de ese tiempo, en donde Lutero quería demostrar cómo la venta de indulgencias, primeramente, era una práctica que no tenía asidero en las escrituras. Por lo tanto, en las 95 tesis no fue el punto de partida en donde él dijo, estas 95 tesis representan mi separación absoluta de la Iglesia Católica y ya no me interesa nada, voy a fundarme otra iglesia. No, esas 95 tesis representaban un llamamiento al debate en donde él quería de a poco también purificar la doctrina de la iglesia y reformarla, pero en vista de que no se pudo ni el movimiento conciliar, ni algunos monjes de algunas órdenes monásticas de ese tiempo, ni algunos sacerdotes piadosos, ni siquiera Lutero, algunos reyes que también, algunos príncipes que también quisieron intervenir y quisieron también reformar la iglesia, como Isabel la Católica en España, no se pudo. En vista de que no se pudo, la única opción fue sencillamente huir, ya salir de ella, pueblo mío, porque la jerarquía eclesiástica no admitía corrección, no la admitió y eso finalmente desembocó en lo que conocemos, ¿no? En la Reforma Protestante, que sí, entiendo yo de que tiene sus aspectos positivos, muy positivos, pero también tiene algunos otros que no han sido muy buenos para la iglesia, y el efecto más negativo que creo yo fue la división, porque si, el cristianismo en este tiempo está contenido en tres grandes sectores: la iglesia ortodoxa oriental, que fue el primer cisma de la iglesia, que fue por el tema del filioque, la procedencia del Espíritu Santo, y en ese momento la iglesia cristiana se dividió entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Y el segundo gran cisma, que fue la que dividió Occidente, fue la Reforma Protestante, de tal manera de que en este tiempo el cristianismo está contenido en esos tres grandes sectores: la iglesia oriental, la iglesia católica romana y la iglesia protestante. Ya las tres reclaman legitimez y autoridad, y las tres dicen ser la verdadera iglesia. Yo creo de que en cada sector hay creyentes verdaderos, pero sí también creo de que quien más se acerca a la pureza del Evangelio es la fe protestante, ¿ya? Pero de esos tres sectores, el sector que está más subdividido es el sector protestante, ¿ya? Y es muy lamentable porque la división nunca es buena. El Señor, en su oración sacerdotal en Juan 17, Él oró al Padre y Él dijo: Padre, que sean perfectos en unidad, ya que sean uno como tú y yo somos uno. Y dice: para que el mundo crea, dijo Jesús. Y la división nunca ha sido buena, siempre ha debilitado a la iglesia más que le ha ayudado, y más en estos tiempos, hermanos, en donde dentro del sector del protestantismo hay ministros, hay pastores que se van de algunas corporaciones por detalles que en realidad no tienen tanta trascendencia, no son tan relevantes, pero hoy hay cristianos que están dispuestos a dar su vida por doctrinas que en realidad no tienen que ver con el corazón del Evangelio, son doctrinas periféricas, secundarias, pero sin embargo pareciera de que hay muchos que andan buscando razones para dividir el cuerpo de Cristo, ¿ya? Yo creo de que, y lo he conversado con hermanos y pastores, creo que la solución, porque hay jóvenes que yo conozco que anhelan el pastorado, ¿ya? Hay jóvenes que conozco que procuran el pastorado y dicen, no, y tratan de estar cerca del pastor, lo miman, lo van a abrazar para el 18 de septiembre y lo van a abrazar para el Año Nuevo y sus regalos, y bueno, detrás de todo eso hay un interés, ¿ya?
Y yo en ocasiones he hablado con algunos de ellos y yo les he dicho, la solución no son más pastores. Si Dios levanta, gloria a Dios, que Él nos dé pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Pero la solución no son más pastores, no son más iglesias abiertas. Si Dios quiere abrir iglesias, gloria a Dios por eso, ya. Pero hermanos, por lo menos acá en Chile, aquí en San Bernardo, donde yo vivo, la iglesia donde yo asisto, donde me congrego, el Ministerio Evangelístico Jesús Tu Única Esperanza, con el pastor Lucas Campos, en esa calle, hermanos, que comprenderá más o menos, a ver, unos 5 kilómetros tal vez, o menos, 3, 4 kilómetros, hay más o menos 7, 8 iglesias, hermanos, en una calle de 4 kilómetros. Y San Bernardo es una de las comunas acá en Santiago con más violencia, con más delincuencia, y con más rebeldía hacia las cosas de Dios. Entonces no es la solución. La solución es que los que están empiecen a hacer la obra que tienen que hacer, ya que los que están empiecen a discipular, empiecen a buscar a Dios, empiecen a volver a la Biblia, a dejar de buscar ser innovadores, a dejar de usar la imaginación fuera de la Biblia, a dejar de tratar de renovar, de ser atractivos, de ser entretenidos y de volver a la Biblia, a la seriedad del Evangelio y volver a predicar con la autoridad que el Señor nos ha concedido, volver a llamar a la iglesia, volver a ponerle de rodillas, no darle entretenciones, sino darle un tiempo con Dios para que vuelva a Dios, para que vuelva a conocerlo, para que vuelva a temerlo, para que vuelva a admirarlo, para que vuelva a adorarlo, como en tiempo de ayudamiento se ha hecho. Y a eso es lo que la iglesia tiene que hacer y también en lo posible ojalá unirse, hermanos, unirse. Ya muchas veces lo que divide a la iglesia son niñerías, infantilismos. La iglesia debería buscar la unión más allá de algunas pequeñas diferencias y juntos batallar para el bien del Evangelio y la extensión del reino de Dios. Ya. Así es que, bueno, alguien dirá, como dijo John Knox, es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Y sí, estamos bien si se refiere a alguna denominación que claramente está muy fuera de la Biblia, ¿ya? Pero hay denominaciones que están de acuerdo en lo fundamental, en desacuerdo en las cosas periféricas, pero no se pueden ni ver. Ya es muy, de verdad, muy triste. Así que bueno, hermanos, ya Dios entonces bendiga a mi querido amigo Josué Esquer. Josué Esquer, Dios te bendiga mucho junto a tu familia, ya, y Dios te prospera allí donde tú estés, ya. Bueno, vamos a pasar entonces al mensaje de hoy. Apocalipsis 3, versículo 7 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta carta es esencialmente igual a las demás en su estructura literaria. Comienza con una revelación, comienza con una alabanza, luego contiene una promesa, un mandato, y al final también una promesa, ya que es esencialmente la misma estructura literaria de las otras cartas a las otras iglesias
con la particularidad de que a la iglesia de Filadelfia, al igual que a la iglesia de Esmirna, no se le hace ninguna crítica. Ya, la iglesia de Esmirna no se le hizo ninguna crítica, y se dice que la iglesia de Esmirna representa a la época de los mártires, y es por eso de la ausencia de las críticas. Y esta iglesia, de acuerdo a los que interpretan las 7 iglesias del Apocalipsis en su sentido vertical, dicen de que esta iglesia representa a la época de los avivamientos y de la expansión misionera, que va más o menos desde el siglo XVI al siglo XIX, y es por eso de que cuando habla aquí el texto acerca de una puerta abierta, se está refiriendo a cómo es que el Señor movió a la iglesia después de la reforma, cómo es que el Señor movió a la iglesia, a los reformadores, a ir por distintos lugares a introducir la doctrina reformada en diferentes países, y cómo de esta forma el Señor abrió la puerta para que la verdad volviera a resplandecer en todo su fulgor en diferentes países, y a eso se refiere esta puerta abierta. Y luego cuando habla acerca de la sinagoga de Satanás y que los judíos vendrían a postrarse a los pies de la iglesia, se refiere al triunfo del Evangelio en los diferentes países en donde fue predicado en toda su pureza e integridad, como en Inglaterra, en Escocia, en Holanda, en Francia, en España también un poco más tarde. En la puerta que Dios también abrió a las misiones acá en América. Recordemos que la primera iglesia que ordenó pastores para el continente americano fue la iglesia de Ginebra, que ministraba en ese tiempo Juan Calvino. Así es que se dice de que esta iglesia representa a esa iglesia, a la iglesia avivada y misionera, ¿ya? Pero bueno. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta revelación de Dios en Cristo que le hace esta iglesia, cuando habla acerca él de la llave, él dice que él es el santo, o sea, es distinto a todos nosotros, en él no hay mancha, en él no hay pecado. Dice la Biblia de que él es la roca cuya arquitectura es perfecta. Dice de que sus caminos son perfectos, y de que si hay mancha en sus hijos está la mancha, no en él. Él es el santo, el justo. El verdadero, cuando se habla aquí del verdadero, en el texto griego la palabra, hermanos, que se usa es una palabra que quiere decir que es la única realidad, ¿ya? Y es porque cuando Jesús dice, por ejemplo, en Juan 14:3, que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, Él está diciendo, yo soy la única realidad, ya, la única verdad que el mundo puede conocer, el único camino a través del cual el mundo puede conocer realmente a Dios, la única vida que el mundo puede experimentar de verdad está en mí. Él es el verdadero, el auténtico. Él no es una copia de nada ni de nadie. Él es exclusivo, Él es único. Nadie como Él enseñó, ningún hombre habló con esa autoridad. Ningún hombre hizo todo bien como Él lo hizo, ninguno resucitó de la muerte como Él también lo hizo, ninguno ascendió al tercer cielo, ninguno gobierna como Él reina. Él es el único, nadie se le iguala a Él en santidad, en verdad, en poder, ¿ya? Y cuando Él dice que Él tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se cree de que tiene mucho que ver con la oportunidad que esta iglesia tenía de ser una iglesia misionera, porque Ramsay, por ejemplo, él dice de que Filadelfia era una ciudad que era un centro de intelectual, cultural, y un centro en donde hermanos, digámoslo así, se distribuía la cultura griega hacia diferentes regiones. Ya, de hecho, en este momento, acá en Filadelfia, en este momento histórico que escribe el apóstol Juan, en la iglesia de Filadelfia, ya la gente que en un tiempo anterior hablaba el idioma de los lidios, ya acá fue tanta la influencia griega
hermanos, de que finalmente a estas alturas el idioma griego ya era el idioma oficial de Filadelfia. Así es que era un centro cultural, un centro intelectual, un centro desde donde Grecia distribuía su cultura, sus creencias, su idioma a muchas regiones, y ese contexto cultural le otorgaba a la iglesia una oportunidad particular, exclusiva, hermanos, y única para poder también predicar el evangelio y llevarlo a diferentes regiones. Esta ciudad de Filadelfia era una ciudad bastante pagana, también había muchos templos, el más destacado entre ellos era el templo al dios Dionisio, el dios Baco de los romanos, que era el dios del vino. Había también muchas fiestas paganas, habían también templos en honor a algunos emperadores, como a Trajano, por ejemplo, o Vespasiano. No, la verdad es que no recuerdo bien, pero sí habían bastantes templos, algunos dedicados a los dioses de esta ciudad y algunos también a algún emperador, ¿ya? Aparte de eso, esta era una ciudad, hermanos, que se caracterizaba mucho por los terremotos. De hecho, hubo un terremoto que prácticamente destruyó esta ciudad, y algunos creen que cuando Jesús le promete a la iglesia hacerla una columna del templo, lo que Él les está diciendo es: ustedes han visto cómo los templos han caído a la luz de los terremotos, como las casas han caído, las grandes construcciones han sido devastadas, pero sin embargo aquellos que sean fieles, aquellos que venzan, yo los voy a hacer una columna que no habrá nada ni nadie que los pueda destruir, que les pueda devastar. Él les está prometiendo una eternidad, una estabilidad eterna en su condición delante de Dios, a diferencia de esta ciudad que era muy conocida por su arquitectura, por su cultura, por su inteligencia, pero que al mismo tiempo era muy susceptible, hermanos, a la destrucción. De hecho, se dice de que mucha gente se iba de esta ciudad, y que aquellos que quedaban viviendo acá eran vistos por otras personas que vivían en otras regiones como gente un poco muy arriesgada, gente loca, porque estaba arriesgando sus vidas al vivir en una ciudad muy dada a los terremotos, ¿ya? Entonces, hermanos, esta ciudad, Filadelfia, que también obtiene su nombre de Filadelfos. Filadelfos se le llamó a Átalo II, que fue quien la fundó, se dice. Y bueno, Átalo II mostró mucho amor hacia su hermano Eumenes II también, que él, cuando se enteró de que Eumenes II había muerto, él fue a la ciudad a conquistarla, a tomarla para él, pero cuando Eumenes II volvió de la guerra, entonces Átalo, él volvió a su lugar, no reclamó nada, aquí no ha pasado nada, y mostró su amor de esa manera, de otras maneras, y por lo tanto se le llamó Átalo Filadelfos, Átalo II Filadelfos, es decir, Átalo II, el que ama a su hermano, porque la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Entonces de ahí proviene, hermanos, esta palabra. Cuando se dice aquí, cuando Jesús dice de que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno llave y ninguno abre, Él está diciendo de que Él le ha concedido a esta iglesia, puesto que Él tiene esas llaves, hermanos. Esa llave representa la autoridad de Jesús. En el Antiguo Testamento, Eliaquim, que vivió en tiempos del rey Ezequías, Eliaquim fue el mayordomo que Dios ungió para a él concederle las llaves de la casa de David, y era el mayordomo, era el que decidía quién entraba y quién salía del templo, de la casa de David, y también de la ciudad, porque era el mayordomo. Entonces, cuando él dice acá que él tiene esas llaves la llave de David, él está diciendo: yo tengo las llaves para permitir que la gente entre al reino.
Y cuando yo abro, está diciendo él, entonces no hay nada, no hay ninguna fuerza humana, no hay sistemas políticos, no hay emperadores, no hay absolutamente nada que cierre una puerta que yo he abierto, porque mías son las llaves. Él está diciendo, yo doy las oportunidades, yo abro las puertas, yo soy el que levanta una iglesia misionera, yo soy el que permito las condiciones culturales necesarias, suficientes, para permitir que el evangelio se extienda a diferentes lugares. Por lo tanto, desde el comienzo de esta carta, él ya le anuncia a esta iglesia su responsabilidad misionera, porque ellos estaban viviendo en una cultura que era, hermanos, ideal para la proclamación del evangelio, porque desde ahí se distribuía la cultura a otras regiones, ya las creencias también. Por lo tanto, era una cultura ideal ya para la propagación del evangelio. De Jesús se dice que él tiene las llaves de David, y también se dice de que él tiene la llave del Hades, ya las llaves de la muerte, porque esas llaves también representan su autoridad para darle vida a aquellos que están hermanos, bajo el poder de la muerte. Ya él usa esa llave para llamar a los muertos a la vida. ¿Ya? Entonces él se revela de esa manera. Es Dios, hermanos, el que nos da las oportunidades. Por eso es que yo creo con todo mi corazón de que la Reforma Protestante fue un mover de Dios, ya un mover espiritual, que no solamente, hermanos, fue real, fue histórico, sino que también en su momento histórico fue muy importante y necesario para que la iglesia volviera a recuperar el evangelio, la verdad, y también para que las incontables almas que hasta ese tiempo no habían escuchado una sola palabra de la Biblia en su propio idioma nativo, pudieran empezar a escuchar la predicación del evangelio en un lenguaje comprensible para ellos, y de esa manera Dios poder salvar a sus escogidos y a su pueblo que Él tiene en todo lugar, en todo tiempo. Así es que hermanos, de Dios son las oportunidades, ya, de Dios son las oportunidades, del hombre la responsabilidad de tomar esas oportunidades. Ya, lo que él hace acá es diciendo, yo abro una puerta, cuando yo la abro nadie la cierra, y también cuando yo la cierro nadie la abre. Y cuando yo hago eso, está diciendo Jesús, entonces la iglesia tiene que, hermanos, vivir de acuerdo a lo que Él permite en aquella realidad. La realidad de la iglesia de Filadelfia era que tenían una gran oportunidad para la difusión del evangelio, no así como en Esmirna, por ejemplo, en donde no se le habla acerca de una responsabilidad misionera, se le habla acerca de su paciencia, de su pobreza, de su sufrimiento, de su tribulación. Incluso se le dice de que vendría todavía más dolor sobre ellos, y se les llama sencillamente a ser fieles, ya, porque el contexto lo ameritaba de esa manera. Era una iglesia que estaba sufriendo, que estaba viviendo bajo la opresión política y social de su tiempo, pero esta iglesia que estaba acá en cierta forma tranquila, por lo menos no tan oprimida como Esmirna, tenía otra responsabilidad, ya, porque eso va a depender de lo que cada uno esté viviendo. El Señor enseñó de que al que más se le da, más se le demanda, y Él enseñó de que Él, cuando se fue lejos, Él distribuyó sus bienes entre sus siervos, y que la responsabilidad de sus siervos es trabajar esos bienes hasta que Él regrese por nosotros. Así es que la iglesia tiene, hermanos, que evaluar su realidad, conocer su realidad y identificar las oportunidades que Dios ha puesto frente a ella. No se le puede exigir lo mismo a una iglesia perseguida que a una iglesia que puede predicar libremente el evangelio. Es una triste realidad que en países, porque todavía existen, que en países en donde la iglesia es perseguida haya evangelismo, haya discipulado, hayan reuniones de oración en donde los cristianos asisten, hermanos, fervientemente, con mucha disposición
a costa de sus propias vidas, y que en nuestros países donde hay libertad de culto ya no existan tales cosas, o que asistamos, por ejemplo, a nuestros cultos de oración de forma apática, de forma indiferente. Tenemos que decir de que en el día del juicio la iglesia perseguida con todo lo que ha hecho se levantará contra esta generación que vivió en países con libertad de culto, pero que con todo lo que tenía, con todo lo que Dios les concedió, no hicieron mucho por la obra del Señor. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y a esta iglesia, por lo menos de Filadelfia, Dios le había concedido condiciones propicias para la predicación del Evangelio. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, versículo 8. Y esto lo dicen todas las iglesias, y lo vuelvo a repetir, hermanos, lo vuelvo a repetir. Es bueno repetir las cosas para que se grabe mejor en nuestra mente, que el Señor conozca nuestras obras. Es bueno y consolador, por un lado, para aquellos que trabajan incansablemente, pero nadie se los reconoce, para aquellos que se sienten solos, para aquella madre de familia que ora por sus hijos, que ora con angustia, que ora atribulada, que va al culto con un corazón quebrado porque ve que su hogar está perdido, que su esposo está cada vez más lejos de Dios. El Señor conoce tus obras, el Señor conoce tu oración. Ya también por aquel padre que también ora, y tal vez su mujer también es un problema, es un tropiezo, es una piedra en el camino difícil de poder sobrellevar, y que ha tenido que tener paciencia y ha tenido que tener fe para creer que Dios pueda hacer una obra. Dios conoce tus obras, tu oración, tu paciencia, tu trabajo, lo que has predicado, lo que has coordinado, lo que has ido a la calle, lo que has orado, lo que has luchado para que los hermanos que se han ido puedan volver, lo que le has ayudado a tu pastor para seguir adelante con la obra, lo que has estado ahí, lo que has estado presente, lo que has llorado. Todo Dios lo conoce. Yo conozco tus obras. Ya, no solamente lo que hacemos, sino también cada movimiento de nuestro corazón. Él lo conoce, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo Él lo conoce. Eso por un lado. Por otra parte, es para algunos terrible el hecho de que Dios conozca sus obras, porque es terrible para aquellos que viven un evangelio de apariencias, aquellos que van al culto, se muestran amables, se muestran cristianos, se muestran convertidos delante de la congregación, pero no se muestran de igual manera en sus hogares, en sus trabajos, con sus amigos, sino que viven una doble vida. Son creyentes en la iglesia, son impíos fuera de ella. Para ellos es terrible, porque Dios también conoce tus obras, conoce tus engaños, tus mentiras, tu falta de piedad, tu falta de consagración, tu falta de santidad. Él conoce tus obras, no vas a escapar de su mirada. Ya el salmista dijo: si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, dijo él, hiciera mi hogar, estoy parafraseando, allí, desde allí me asirá tu diestra. No podemos esconder de él. Ya él conoce también las obras y la falta de obras que hay en nuestras vidas. Y eso se lo dice a esta iglesia también. Y luego le dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Y esto se conecta con la llave, ¿no es cierto? Las llaves sirven para abrir puertas y ventanas y cosas así, ¿no? Pero aquí tiene conexión con la puerta, con las llaves del versículo 7, ya, porque él dice: él ha abierto una puerta. Hay una puerta, y esa puerta está abierta, y dice: nadie la puede cerrar. En la Biblia, la puerta abierta normalmente representa la posibilidad, hermanos, de evangelismo. En 1 Corintios 16, 7, voy a leer desde aquí, dice: porque no quiero veros ahora de paso,
pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, escuche esto, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya, él dice, voy a ir, pero por el momento me quedaré en Éfeso, porque en este lugar Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Ya, a pesar de que había oposición, el apóstol Pablo sabía que la oportunidad de proclamar el Evangelio en Éfeso era una oportunidad que el Señor le había concedido. Y él no se iba a mover de allí hasta aprovechar cada oportunidad, cada momento, cada recurso, cada capacidad que Dios le había dado para anunciar el Evangelio en Éfeso. Él dice, voy a estar allá en Pentecostés, pero por el momento, a pesar de que son muchos los adversarios, voy a quedarme acá en Éfeso, porque Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz, y yo voy a aprovechar esa puerta abierta. ¿Ya? En 2 de Corintios 2:12, él dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice él, en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Ya, él dice de que también acá en Troas Dios le abrió puerta, dice, se me abrió puerta en el Señor. Y es importante esto, hermano, cuando él dice se me abrió puerta en el Señor, porque Pablo reconoce de que cada oportunidad de predicar el Evangelio es una puerta que el Señor ha abierto. Amén. Es una puerta que Dios ha abierto. No siempre está esa puerta abierta. No siempre tenemos las oportunidades, los recursos, la capacidad, hermanos, la disposición en la gente, los elementos culturales. No siempre tenemos la misma puerta abierta, pero cuando la hay, entonces tenemos que aprovecharla. En Éfeso Pablo tenía muchos adversarios, pero sin embargo, él dijo, frente a esta puerta grande y eficaz que Dios me ha abierto, voy a luchar para establecer una iglesia para que la gente conozca el Evangelio. Acá en Troas, a pesar de la aflicción de su espíritu, él dice de que él también tenía una puerta abierta para predicar el Evangelio. Él estaba acá esperando a Tito, que había enviado, hermanos, una segunda carta a la iglesia de Corintio, y bueno, Pablo no sabía, la primera carta, Pablo no sabía cómo Corintio iba a reaccionar. Pablo pensaba que Corintio iba a reaccionar mal, que no iban a aceptar la corrección, porque usted sabe que 1 de Corintios es una carta de corrección, ¿no? Se corrigen un montón de problemas doctrinales y prácticos de la iglesia. Pablo no sabía cómo la iglesia iba a reaccionar, y él envía y él, como no sabe nada aún de Tito, él está un poco angustiado porque él amaba a la iglesia de Corintios también, pero ya cuando vuelve Tito, ya su corazón vuelve a estar en paz y tranquilo. En Colosenses 4:3, Pablo dice también otra cosa respecto a la puerta, y también él la conecta con la obra de Dios, y quiero que note lo que él dice aquí. Él dice, orando también, en el versículo 2 en adelante, para que entendamos bien la idea, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, el apóstol Pablo insta a la iglesia de Colosas, que es una carta que él escribió desde la cárcel. Él insta a la iglesia de Colosas a orar por él. Algunos dicen que esta puerta abierta que él pide aquí es a la puerta de la cárcel, pero por lo que él ha dicho en otras partes se entiende mejor por una puerta refiriéndose a la predicación del Evangelio, ¿no? Y él le pide a la iglesia de Colosas de que perseveren en la oración, y que cuando oren
los hermanos rueguen por él, por ellos, él y sus colaboradores, para que el Señor les abra puertas para la palabra, a fin de que pudieran dar a conocer el misterio de Cristo y para que lo manifestaran como debían hablarlo. Hermano, no es una exageración decir de que gran medida de la efectividad de un predicador depende de la predicación de su iglesia. En ciertas ocasiones, Spurgeon, cuando estaba predicando, él dijo de que no sentía el mismo vigor que antes sentía, no sentía la misma lucidez en su mente, las ideas no le fluían a la misma velocidad, con la misma naturalidad que en otras ocasiones. Y él dijo, seguramente hay gente que antes oraba por mí y que ya no lo estaba haciendo. Y él, hermanos, apuntó hacia la falta de oración en la iglesia, su falta también en cierta proporción de predicar el Evangelio, su incapacidad de predicar el Evangelio. Ya, ahora yo con esto no estoy eximiendo al predicador. El predicador tiene la responsabilidad de predicar, de prepararse, de estudiar las Escrituras, de profundizar en ellas, de consagrarse, de tener un tiempo para preparar un sermón. Pero lo que estoy diciendo es de que la iglesia también tiene la responsabilidad de orar por sus predicadores, ¿ya? Y hay muchos pastores, muchos ministros que si son usados en los púlpitos no es gracias a su gran vida devocional, sino gracias a la oración de la iglesia. Muchos de nosotros no podríamos predicar si no fuera porque hay hermanos, hermanas que están orando por nosotros para que Dios nos use, nos conceda sabiduría, nos ayude. En la iglesia donde camino con el pastor Lucas, todos los lunes las hermanas están orando. Ya, y para mí es un agrado, un consuelo cada vez cuando una de esas hermanas me dice, hermano, estamos orando por usted, por su familia. Ya, eso me llena de gozo, me llena de tranquilidad, me llena de paz, y entiendo de que si puedo predicar en alguna medida es porque ellas están ahí, están pidiéndole a Dios por mí, para que Dios me ayude, Él me sostenga, Él me guíe, y por eso es que también puedo predicar. ¿Ya? Entonces, los predicadores, los buenos predicadores, hermanos de una iglesia, se producen cuando son hombres de la palabra, son hombres de oración, pero también cuando la iglesia está orando por ellos. Ya, cuando una iglesia deja de crecer espiritualmente, numéricamente, corporativamente, cuando ya no hay almas salvadas, es porque muy posiblemente ya no se esté orando, porque Dios abra puertas para la predicación del Evangelio, hermanos. Y esto me lleva a la otra idea de que, ¿por qué estamos orando? Porque para muchos la oración se reduce a un pedir cosas para mi bienestar personal. Señor, dame salud, Señor, dame dinero, Señor, ayúdame a alcanzar este sueño, Señor, acompáñame en esto, dame éxito en este emprendimiento. Y todo lo que pedimos gira en torno a nuestro bienestar. En el fondo lo que hacemos es pedirle a Dios que nos dé la vida que queremos tener. Ya son oraciones bastante, hermanos, egoístas, por decirlo menos. Pero en la Biblia se nos dan muchas razones por las cuales orar, y fíjese que ninguna de ellas tiene que ver necesariamente con nuestro beneficio personal. Cuando Jesús nos enseñó a orar, lo primero que Él nos enseñó a pedir fue por su nombre, por su reino y por su voluntad. Él dijo, cuando vosotros oréis, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición: santificado sea tu nombre. Segunda petición: venga tu reino. Tercera petición: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y una vez que le hemos pedido a Dios respecto a su nombre, a su reino y a su voluntad, vienen lo que nosotros necesitamos, que no son necesariamente la realización de todos nuestros sueños acá en la tierra, sino que Él dice: danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, del maligno, ya porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué estamos orando? Estamos orando por la extensión del Evangelio. Estamos orando para que los predicadores manifiesten el misterio de Cristo como lo tienen que hacer. Estamos orando para que Dios abra puertas, para que Dios salve las almas, para que Dios permita el crecimiento espiritual, numérico, corporativo de la iglesia. O estamos orando, hermanos, por cuestiones que tienen que ver directamente con nuestro bienestar personal. No estoy diciendo de que orar por nuestras propias vidas esté mal, tenemos que hacerlo también. Bruce Wilkinson, en su libro La oración de Jabes, él habla acerca de la importancia de orar por nosotros, ya porque usted sabe que Jabes oró diciendo, oh, si me bendijeras. Así empezaba la oración de Jabes. Oh, si me bendijeras y pusieras sobre mí tu mano y me dieras la victoria sobre mis enemigos. Ya tenía todo que ver con él. Y con el tiempo Dios le concedió todo lo que él estaba pidiendo. Y fue también importante. ¿Ya? Y por eso es importante también que oremos por nosotros. Claro está, por nuestros hogares, nuestras familias. Pero si oramos solamente por esas cosas, sin importarnos por la extensión del Evangelio, por el evangelismo, por la misión de la iglesia, hermanos, entonces hemos hecho un cambio de prioridades bastante terrible. Ya su nombre, su reino, su voluntad tienen que ser la prioridad de nuestra mente cada vez que vamos a orar. El domingo pasado, en la iglesia donde asisto, el pastor predicó acerca de la oración del publicano, el fariseo y el publicano, ¿ya? Y en esa oración, como bien algunos la conocen, dice la Biblia que el fariseo dice que oraba consigo mismo, ¿ya? O sea, en el centro de su pensamiento no estaba Dios, ni su nombre, ni su reino, ni su voluntad, sino que estaba él. Ya estaba su egocentrismo. Ya yo no soy como los demás hombres, yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Ya, como dice William Barclay, el fariseo fue a informarle a Dios cuán bueno era él. Ya, y lamentablemente hay mucha gente que es así, lamentablemente, que ve la oración como la autorización de Dios para pedirle todo lo que queramos tener en nuestra vida. Ya, de tal manera de que hay gente de que usan la oración como un medio para pedirle a Dios la vida que quieren tener. ¿Ya? No entendiendo de que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por conocer su voluntad y priorizar lo que tiene que ver con el reino, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dijo Jesús, os será añadido. Así es que, hermanos, ¿por qué estamos orando? ¿Estamos orando por puertas abiertas o no lo estamos haciendo? Esta iglesia de Filadelfia, Jesús le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Porque los elementos culturales donde esta iglesia había nacido eran propicios, adecuados para la propagación del Evangelio. Esto tiene mucho que ver con nuestra realidad y con nuestras posibilidades. Hermanos, para los que vivimos acá en Chile, ¿cómo hemos usado las oportunidades que Dios nos ha concedido? No somos un país en donde la iglesia se persigue. Y ahí aquí en América y en Europa, no sé de algún país en donde el cristianismo sea perseguido sistemáticamente. Amén. Y si no es así, entonces, ¿cómo estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos ha concedido en esta cultura? Vivimos en un tiempo, hermanos, en una generación en donde el desarrollo de la tecnología nos permite poder cargar
en un teléfono, en un tablet. Fíjese que en este tablet, yo tengo aquí un tablet, fíjese que en este tablet yo tengo una biblioteca, para aquellos que conocen la Biblia Logos, una biblioteca con más de 1500 recursos, entre Biblias, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, introducción a la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, libros que enseñan griego, que enseñan hebreo, y libros con diferentes temáticas. Todos esos libros, más de 1500 libros, sin contar los PDFs que tengo, ya, más de 1500 libros en este artefacto. ¿Se imagina usted lo que significaría cargar con 1500 libros para una persona que no fue partícipe de esta tecnología que nosotros tenemos, por ejemplo, para los tiempos de los puritanos? Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de escribir en computadores, en donde tenemos correcciones automáticas, en donde incluso el computador nos sugiere, hermanos, cómo construir gramaticalmente las oraciones para que quede estéticamente mejor redactado el documento. ¿Se imagina usted, hermanos? Yo me pregunto, los puritanos, que fueron escritores prolíficos, ya los padres de la iglesia, muchos de ellos que también fueron escritores prolíficos, yo me imagino la cantidad de libros que ellos hubiesen escrito, si hubiesen vivido con estos adelantos tecnológicos, hermanos. Ellos escribieron un montón de libros para combatir la herejía, para ayudar a la iglesia, para alentar a los jóvenes, para alentar a los pastores, para bendecir a su grey, un montón de sermones y libros, con todas las limitaciones de la época, con toda la escasez de recursos, con todas las ocupaciones que tenían, lo hicieron, ¿ya? Y nosotros que en este tiempo tenemos toda esta tecnología, tenemos, hermanos, para propagar el Evangelio, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos las calles, tenemos la iglesia, tenemos las plazas, tenemos un montón de lugares en donde nadie nos va a perseguir por predicar el Evangelio. Ya a lo mucho alguien va a venir tal vez a decirnos algo que no está de acuerdo, quizás de repente la gente se pone un poco violenta cuando uno predica el Evangelio, pero más allá de eso, eso no es persecución, hermanos, esos son detalles, ¿ya? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con las oportunidades, con los elementos culturales que Dios nos ha concedido? Hemos visto esto como una puerta abierta porque las oportunidades evangelísticas que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso, en Troas, él las vio como una puerta que el Señor les había abierto. ¿Cómo vemos nosotros nuestra libertad de culto? ¿Cómo vemos nosotros los adelantos tecnológicos que nos permiten estudiar mejor la Biblia? ¿Lo vemos como una puerta abierta que el Señor nos ha concedido? Ya los puritanos escribieron un montón de libros sin tener una computadora, un teléfono, un tablet. Nosotros no hemos escrito ni siquiera un artículo para exponer alguna doctrina. Hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. Las generaciones pasadas, con su pobreza, con sus limitaciones, con su falta de recursos, en el día del juicio se levantarán contra esta generación, porque ellos, con toda esa escasez, dieron su tiempo y lo mejor de su intelecto para purificar y sostener la iglesia. Y nosotros, que tenemos todo lo que podemos tener a nuestra disposición, estamos haciendo muy poco para el avance del Evangelio. Y que Dios nos ayude. La responsabilidad de cada iglesia va a depender mucho de su contexto histórico-cultural. En este país no tenemos excusa. No tenemos excusa para ser negligentes, para no esforzarnos, para no dedicarnos a predicar, a aprender, a enseñar. Tenemos seminarios bíblicos, hermanos, incluso ahora, fíjense, tenemos academias, seminarios bíblicos, institutos bíblicos online, en donde podemos aprender teología, y gracias a Dios por ello, donde podemos aprender teología sentados en nuestros hogares. Cuando solamente hace algunos años atrás la gente que quería aprender teología en ocasiones tenía que gastar dinero en pasajes, en alimentación, tenían que viajar de repente de una ciudad a otra al instituto bíblico para conocer más a Dios. Y nosotros que desde la comodidad de nuestros
hogares, desde nuestro living, podemos aprender, no lo estamos haciendo. ¿Para qué voy a hablar acerca de aquellos que creen que estudiar teología es apagar el espíritu? Si me pongo a hablar de eso, voy a estar aquí hasta las 11 de la noche, porque eso ya es para otro sermón. Esta iglesia, hermanos, tenía una puerta abierta porque los elementos culturales eran propicios para la difusión del Evangelio. Por lo tanto, lo que esta iglesia tenía que hacer era aprovechar esta puerta que el Señor había abierto. Dice que esta puerta ha sido abierta, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se dice de que la iglesia en Filadelfia no era muy grande, no eran muchos hermanos, ya, pero sin embargo, a pesar de que eran pocos, habían podido y habían tenido la disposición para predicar el Evangelio y vivir la fe en medio de todo el paganismo que estaba acá, también como en otras ciudades de acá del Asia Menor. Y se le halaga eso. Ya es de particular importancia, hermanos, que a casi todas las iglesias, prácticamente a todas, se les alaba por lo mismo, por su fidelidad y por retener la fe, por no negar el nombre de Jesús en medio de una cultura conquistada por el paganismo. ¿Ya? Y eso nos enseña lo importante que es para Dios que vivamos nuestra fe, tanto en la doctrina como en la práctica, en medio de nuestra cultura, sea la que sea. Ya vivimos en este tiempo una cultura conquistada por la filosofía del siglo XVIII, una cultura conquistada por el pensamiento secular, por el dualismo, pero en medio de esta cultura, en donde hay muchos que creen de que la fe cristiana es sinónimo de ignorancia, en medio de esta cultura tenemos que nosotros levantar con orgullo santo, si se me permite ese término, el nombre de Jesús. Tenemos que vivir nuestro cristianismo con gozo, con valentía, sin avergonzarnos, ya sin ocultar nuestras creencias, nuestra fe, porque hay creyentes que por retener su fe vivieron cosas peores. Nosotros, que alguien piense de que usted es un ignorante porque usted cree en Dios y dice en el pleno siglo XXI, eso es un detalle, hermanos, ¿ya? Y también para eso está la apologética, para que también podamos responder a cada uno de acuerdo a lo que se requiera, ¿amén? Ya esta iglesia entonces era débil, pero sin embargo había sido fiel. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para aquellos que ven en la iglesia de Filadelfia la época de la iglesia avivada y misionera después de la Reforma, este versículo 9 se refiere al triunfo, a la victoria del Evangelio en los países en donde aún no se había predicado en toda su pureza y en un lenguaje que la gente de aquellos países podía entender. ¿Ya? Hubieron muchos países, mayormente aledaños a Alemania, que fue la cuna de la Reforma, que en sus comienzos fueron bastante, hermanos, bastante reacios a lo que es la fe protestante. En sus comienzos algunos países persiguieron, lucharon por apagar la nueva fe, entre comillas, pero sin embargo con el tiempo aquellos mismos países se rindieron a la fe cristiana representada en el sector protestante. ¿Ya? Entonces hay quienes dicen de que este texto se refiere a eso, al triunfo del Evangelio, ya que habría gente impía, porque aquí dice que gente que decía ser judía pero no lo era, o sea, eran impíos, o sea, gente incrédula, ¿ya? Y que esto
tiene que ver con aquellos países como Holanda, como Inglaterra, como los Países Bajos, como Irlanda, como también las costas de América, cuando llegaron los primeros misioneros, que con el tiempo, hermanos, se rindieron a los pies de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Cuando hablo acerca de rendirse a los pies de Cristo, no me estoy refiriendo a la conquista española, que fue una imposición del catolicismo en base a la fuerza y la violencia, sino me refiero, hermanos, a la predicación del Evangelio que algunos jesuitas vinieron a hacer acá a las Américas, y también más tarde ya los enviados de las iglesias protestantes, primeramente de Ginebra y también después de otros países. ¿Ya? Entonces hubo con el tiempo, después de la Reforma, un mover espiritual, una iglesia avivada y también una iglesia misionera celosa de llevar el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes países, y en muchos países donde entró la fe protestante, la gente terminó rindiéndose a los pies de Jesús. ¿Ya? Y esto, hermano, nos habla acerca de la expectativa en el evangelismo. Yo sé de que este es un tema complejo, la expectativa en el evangelismo, porque yo sé de que nuestra expectativa está moldeada por nuestra escatología. Cuando nuestra escatología nos ha enseñado a esperar lo peor del mundo, nos cuesta creer de que el Evangelio pueda en estos tiempos triunfar sobre el mal a nivel mundial. Lo que escuchamos normalmente, porque asumiendo de que la escatología que predomina, por lo menos acá en Chile, es el dispensacionalismo, el premilenialismo dispensacionalista, que es sostenido por la escuela futurista y que su expectativa es pesimista del mundo. Lo que se cree, o la expectativa que ha sido moldeada por esa escatología, te dice de que nos sirve de mucho lo que podamos hacer. Podemos tal vez predicar en alguna plaza, en algunas calles, pero más allá de ver algún convertido, alguna persona que se acerque, alguien que llega a la iglesia, uno que otro, no podemos esperar nada más, porque lo que se espera es que el mundo vaya de mal en peor, ya que las leyes sigan saliendo torcidas, que el mal siga aumentando, que la iglesia siga experimentando apostasía, que la iglesia se siga corrompiendo, que haya con el tiempo solamente unos pocos que retengan la fe bíblica verdadera, y que al final de los tiempos, cuando Jesús venga, la iglesia será un pueblo oprimido, arrinconado en el mundo, y que lo único que estará haciendo será esperando el rapto, que dicho sea de paso también se viene el rapto pretribulacional, que es como el rescate que el Señor viene a hacer para que la iglesia no sufra en la llamada gran tribulación. Y yo entiendo de que cuando nuestra expectativa en el evangelismo ha sido forjada por nuestra escatología, que es, entre comillas, pesimista, no creemos de que el mundo pueda en estos tiempos caer rendido a los pies de Jesús a través de las misiones y a través de un evangelismo bíblico y poderoso. ¿Ya? Pero, hermanos, para aquellos que no tenemos esa escatología, en lo personal soy postmilenialista, y para aquellos que creemos de que el evangelio aún tiene mucha gente que salvar, para aquellos que creemos que el evangelio aún sigue teniendo poder para trastornar las estructuras sociales, económicas y políticas de un país, entonces nuestras expectativas, hermanos, son elevadas, nuestras expectativas son de triunfo, son de victoria, y no hablo acerca de un triunfalismo barato como el de los predicadores de la prosperidad, sino del triunfalismo bíblico, de ese triunfalismo que experimentaron los primeros misioneros acá en América, que experimentaron los puritanos en Inglaterra, los hugonotes en Francia, los reformados en Holanda, de ese triunfalismo, de esa victoria, lo que experimentaron los protestantes en Escocia, de ese tipo de triunfalismo, de victoria, estoy hablando, hermanos, una victoria basada en la predicación fiel del Evangelio, en donde Dios obra a través de su Espíritu para que la gente, para que la sociedad se rinda a los pies de Jesús. Él tiene poder para hacerlo. Él lo ha hecho
en ocasiones anteriores. Él lo hizo en los primeros siglos, hermanos, y Él lo hizo en el siglo XVIII, en la época de los grandes avivamientos, y Él tiene poder para seguir haciéndolo ahora, hermanos. Él tiene poder para hacer que el mundo vuelva a rendirse a los pies de Jesús, a los pies de la fe cristiana. Si no predicamos con esa expectativa, si predicamos pero al mismo tiempo creemos de que nada nos va a resultar bien y de que el mundo ya no tiene remedio, que es un barco que se hunde irremediablemente, entonces, ¿para qué estamos predicando realmente? ¿Tiene algún sentido seguir luchando por la salvación de la gente si creemos de que la gente ya vivimos en un mundo que ya no tiene esperanza? Las misiones fueron guiadas por expectativas de victoria. William Carey dijo: esperar grandes cosas de Dios porque Dios es grande. La Biblia contiene expectativas de triunfo para la iglesia, en lo evangelístico, en lo misionero. A Israel se le prometió de que vendría un tiempo de ensalzamiento, vendría un tiempo de restauración, de que cuando ese tiempo viniera sería para el mundo como vida de entre los muertos. Hay quienes creen, como yo por ejemplo, de que ese texto se refiere a que cuando el Israel étnico vuelva a Dios, que creo de que habrá una restauración del Israel como del Israel étnico de alguna manera, no sé exactamente de qué forma, pero sí creo de que cuando el apóstol Pablo habla de ese Israel en Romanos, se refiere no al Israel espiritual que es la iglesia, sino al Israel étnico. Aclaro que no creo en dos pueblos distintos, sino que creo de que ahora hay un solo pueblo de Dios compuesto por judíos y gentiles, que la iglesia no es un paréntesis en el plan redentor, sino que somos el mismo pueblo. Ya, pero sí, hermanos, sosteniendo todo eso como lo han sostenido los postmilenialistas históricos, muchos de los puritanos de Inglaterra también, creo de que aun cuando todo eso es así, también creo de que el Israel étnico como tal experimentará una restauración, como lo dice el apóstol Pablo, y de que ese momento será, hermanos, un momento de grande alegría, de grandes bendiciones y beneficios para el mundo como tal, porque el apóstol Pablo habla acerca de que esa restauración de Israel sería como vida de entre los muertos, y no solamente eso, sino que también en el Antiguo Testamento se le promete a Israel un tiempo de hermanos de restauración, en donde él va a vindicar a su pueblo también. Así es que yo espero el triunfo del Evangelio. Ya lo que estaba diciendo, voy a leer lo que está en Romanos 11, hermanos. Romanos 11, 11, que habla acerca del olivo, de cómo ahora el pueblo de Dios es un solo olivo. Dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y después dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, él está diciendo acá, la transgresión de Israel significó al mundo una riqueza espiritual. Ya, él dice: si eso fue así, ¿cuánto más nos va a significar la plena restauración de Israel? Y aquí no hay forma de entender Israel como Israel espiritual, porque aquí, desde el versículo 1 en adelante, Pablo está hablando acerca del Israel como nación. Pero bueno, más allá de eso, hermanos, también en Isaías, el libro profético de Isaías, el capítulo 2, versículo 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones,
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Ya? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ya? Y aquí dice que esta exaltación del pueblo de Dios, ya que es la iglesia, y que creo que es posible que ocurra juntamente con la restauración de Israel, ya este panorama que está acá de exaltación para el pueblo de Dios se dice que ocurrirá en lo postrero de los tiempos. Hay quienes dicen de que mientras más nos acercamos al fin, la iglesia va a ser más apóstata, va a estar más corrompida y va a ser más difícil seguir reteniendo la doctrina y que por eso dicen ellos no hay ninguna expectativa de triunfo, tenemos que predicar solamente y bueno, esperar si es que alguien se salva. Pero hermanos, a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esas tres palabras marcan, esas cuatro palabras, marcan toda la diferencia. Esas cuatro palabras, yo haré que vengan. Si el evangelismo, escúchame esto, si el evangelismo fuera una obra humana, si la salvación de las almas dependiera de nuestra capacidad de persuasión, si la salvación de las almas dependiera de los sistemas políticos, educacionales, del dinero, de la filosofía o de la cultura, yo estoy de acuerdo en que el mundo no tiene esperanza. Estoy de acuerdo en que el mundo está experimentando una caída libre hacia el abismo y que no hay prácticamente nadie que pueda revertir y frenar esa caída, si dependiera de nosotros. Pero cuando Dios dice, yo haré que vengan, Él está diciendo de que Él es el que salva y de que cuando la gente viene es Él el que las trae. Y así como en el antiguo tiempo, hermanos, Él lo hizo, así también lo puede hacer en este tiempo. En época de ayudamiento, Él fue el que trajo multitudes de almas a la salvación. En tiempos pasados fue Él el que levantó a ministros, a predicadores, llenos del Espíritu Santo, llenos de autoridad, llenos de conocimiento bíblico, para provocar la salvación en la gente, para que su reino se extendiera a diestra y a siniestra. Hermanos, Él lo hizo. Yo haré que vengan, dice Él. ¿Ya? Es Él quien hace la obra, es Él quien usa su palabra para salvar al mundo de sus pecados. No somos nosotros. De repente miramos el evangelismo como una obra demasiado humana. No tengo la capacidad, no tenemos los equipos, no tenemos los predicadores, no tenemos la gente. Pero no somos nosotros, ni la gente, ni los equipos, ni la iluminación, ni nuestra elocuencia, lo que trae a Dios, lo que trae la gente a Dios es Él mismo. Él es el que hace que vengan. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús en Juan 6:44, si el Padre no lo trajere. En Juan 6:37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No depende de nosotros, ni está sujeto a nuestra gran oratoria. Martín Lloyd Jones, en su libro, en sus sermones evangelísticos, él es de la opinión de que Dios envía avivamientos cuando muchas veces nadie los espera. Y Él los envía de esa manera porque Él es soberano. Y en eso Él demuestra su soberanía. En eso Él demuestra que la salvación es del Señor y no de nosotros. Cuando Él se manifiesta, como Él dice también en su libro, Él puede hacer más por la iglesia en unos pocos minutos que lo que la iglesia hace por sí sola en 50 años. Hermanos, ¿en quién está nuestra fe y nuestra esperanza para la salvación del mundo? ¿En nuestra capacidad, nuestro dinero, en lo que podemos hacer,
en lo que Dios puede hacer. La victoria de la iglesia de Filadelfia era segura porque Dios haría la obra de salvación y Dios haría que los enemigos de la iglesia finalmente terminaran postrados a los pies y reconocieran que Él amaba a la iglesia. Él lo ha hecho en tantas épocas pasadas, no lo puede hacer ahora. Se dice que cuando John Wesley llegó a Newcastle y él vio la ciudad entregada a los vicios, a los bailes, a los juegos de azar, lo que él dijo no fue, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos en los últimos tiempos, no podemos hacer mucho, la iglesia, la gente está completamente perdida. Lo que John Wesley dijo, estos campos están blancos para la siega. Y él empezó a predicar y eventualmente con el tiempo Newcastle fue conquistada para Cristo. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Hagamos nuestro trabajo como Dios nos lo ha mandado. Y como dijo William Carey, esperemos grandes cosas de Dios. Uno de los defectos del evangelismo en este tiempo es de que se percibe así, hay quienes perciben el evangelismo como una obra humana, y es por eso de que tienes un montón de predicadores, evangelistas en las campañas en la calle que tratan de engañar a la gente con falsas promesas, con un falso evangelio, solamente con el propósito de que al terminar la predicación la gente pase adelante para que se ore por ella, para que la gente repita una oración, para que la gente acepte al Señor. Entonces, lo que el predicador, valiéndose de su oratoria, de su elocuencia, lo que él proclama, lo que él promete es sanidad, es prosperidad, es solución de problemas, es abundancia económica. ¿Y qué persona no va a querer venir, hermanos? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere prosperidad económica? ¿Quién no quiere abundancia? Todos quieren lo mismo. Un corazón impío anhela intensamente todas esas cosas. Y obviamente si yo presento a un Cristo que te va a sanar, que te va a dar lo mejor del mundo, que va a cumplir tus sueños, claramente la gente va a venir a buscar a ese Jesús. Un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, porque cuando Jesús enseñó el llamado, hermanos, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús es un llamado a morir, no a realizar nuestros planes. El llamado del Evangelio tiene que ser un llamado al arrepentimiento. Jesús Él dijo de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando la gente viene a Jesús, cuando pasa frente en una campaña, en un culto, después de una predicación, pero esa gente viene buscando algo que no sea el perdón de sus pecados, es una persona que no viene por las razones correctas y no pasará mucho tiempo antes que esa persona deje de asistir a esa iglesia. Porque la única evidencia de que es el Espíritu de Dios el que está obrando y está trayendo es que la gente viene no buscando dinero, no buscando una sanidad, aun cuando Dios sana, sí, pero no viene buscando primeramente una sanidad ni la realización de sus sueños, sino viene buscando perdón, viene buscando gracia, viene buscando misericordia, porque ha entendido su condición perdida, porque ha entendido que está irremediablemente condenado frente a la justicia de Dios y ha entendido que no hay nada que le pueda salvar sino solamente su fe en Jesucristo. O mejor dicho, nadie le puede salvar sino solamente Jesucristo a través de la fe. El evangelismo es una obra de Dios. Es Él quien trae las almas. Yo haré que vengan. Amén. Quédese con esas 4 palabras. Él hará que vengan. Sigamos predicando con expectativas de triunfo. Hermanos, sigamos esperando grandes cosas de Dios. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí los futuristas, los que sostienen la interpretación futurista, mayormente el dispensacionalismo clásico, hermanos, el dispensacionalismo clásico,
enseña de que este texto enseña de que la hora de la prueba representa la gran tribulación, y se usa este texto para decir de que la iglesia no estará en la gran tribulación, y es uno de los textos que se usan para decir de que la iglesia será arrebatada antes de que comience la tribulación. ¿Ya? Pero hay quienes han notado de que el texto, en vez de hablar acerca de ser sacado de ahí, se refiere a ser guardado en la hora de la prueba. Ya en otras palabras, lo que se promete acá no es liberación, sino preservación. Él guardará a la iglesia en la hora de la prueba, o de la hora de la prueba, no evitando que esté ahí, sino dándole la fuerza suficiente para que pueda soportar sea lo que sea que pueda venir. ¿Ya? En mi convicción personal no creo que tenga que ver con eso. Esto tiene que ver primeramente con la iglesia de Filadelfia, con esta iglesia histórica real, y es probable que se refiera, hermanos, a la persecución de Trajano, del emperador Trajano, que se dice que bajo esa persecución muchas iglesias sufrieron horriblemente, pero sin embargo esta iglesia de Filadelfia no sufrió nada, fue guardada por alguna razón, imaginamos que por esta promesa, pero milagrosamente fue salvada de las tribulaciones y las persecuciones bajo el emperador Trajano. Y también siglos más tarde, cuando llegaron acá a este sector los musulmanes, los turcos, también conquistaron todos los sectores aledaños, hermanos, de Filadelfia, pero sin embargo este sector, esta ciudad de Filadelfia, quedó sin conquistar. De hecho, los mismos turcos, ellos no se explicaban por qué este sector había quedado sin conquistar por la fe musulmana. Y es probable que se refiera a esos acontecimientos, y se refiera también, hermanos, al hecho de que frente a las tribulaciones que el mundo enfrenta, a las convulsiones que el mundo enfrenta, ya sea por la guerra, sea por la escasez, sea por los virus, las enfermedades, es una promesa de que Dios nos guardará en medio de las tribulaciones, sea donde estemos donde estemos, o sea, cuando sea que ellas vengan. Ya creo que se puede entender mejor de esa manera. ¿Ya? Dice: ya que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La exhortación es a que esperen con paciencia, Él vendría pronto, ya, y que sigan siendo fieles, sigan siendo pacientes, para que nadie tome la corona, el premio que ellos iban a recibir por su obra. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo de la columna, como lo expliqué al principio, muy probable que se entienda como queriendo decir de que frente a las constantes devastaciones que Filadelfia había experimentado a causa de los terremotos, sin embargo los creyentes serán puestos como columnas en la casa del Señor, dando a entender con eso de que cada creyente tiene una condición estable y eterna delante de Dios, ya será una columna, nada la moverá, ni ningún terremoto, ni movimiento en el cielo ni en la tierra, sino que será una columna firme en el templo del Señor. ¿Ya? Y por eso dice que y nunca más saldrá de allí, no será destruido jamás. La salvación que tenemos es indestructible, nadie la puede quitar, tampoco se puede destruir. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios. Esta ciudad de Filadelfia, hermanos, había experimentado al menos 3 cambios de nombre por algunos acontecimientos que habían sucedido, y también se cree de que en vista de esos cambios de nombre
se le promete a los creyentes de que el nombre que ellos recibirían sería estable, sería eterno, en contraste con los cambios de nombre que había experimentado la ciudad. O sea, el Señor está contrastando en el versículo 12 lo temporal con lo eterno. Él les está diciendo lo que han visto acá, las destrucciones, los cambios de nombre, cosas que ocurren en el tiempo, en la historia, acá en la tierra. No va a suceder lo mismo cuando lleguen al reino de Dios. Allá todo es estable, todo es eterno, todo es indestructible, ya como lo es nuestra salvación, nuestra herencia en el reino de los cielos. Así es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga y damos gracias entonces al Señor por su palabra. Faltan 2 minutos, voy a orar brevemente, luego voy a saludar a los hermanos que están acá, que de ahí no los puedo ver mucho. Veo a mi hermana Diana que está ahí, Dios le bendiga mucho nuevamente. Y así es que oramos, hermanos, al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le queremos dar las gracias por esta palabra suya, Señor, que nos instruye verdaderamente. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro caminar, Señor. Ella nos enseña, nos alienta, nos muestra el camino que debemos seguir. Sin ella estaríamos perdidos, no tendríamos un estándar absoluto de comportamiento, no tendríamos la claridad de tus promesas, Señor, no tendríamos consuelo en este mundo que en tantas ocasiones se ha visto, Señor, rodeado por el desconsuelo, la desesperanza. Pero en ti, Señor, tenemos gozo, tenemos paz, una paz duradera que nadie puede quebrantar. Señor, gracias porque nuestra salvación es indestructible junto con todo lo que nos concedes cada día, Señor. Padre, bendiga su palabra en el corazón de cada uno de aquellos hermanos que la han escuchado. Bendiga también a aquellos que, Señor amado, tal vez no frecuentan las iglesias, pero que sin embargo tú les estás llamando, estás tratando con ellos, con sus vidas, y sienten una necesidad, Señor, de acercarse a ti, de conocerte, Dios mío, de comprender tu palabra. Padre, bendiga a su iglesia, bendiga a los ministros, a los predicadores. Señor amado, usted ábrenos puertas para la predicación del Evangelio. Usted, Señor, permítanos anunciar el misterio de Cristo como debe ser, Señor. Bendíganos, bendiga a cada iglesia, a cada hijo suyo y a cada persona que ha estado con nosotros y que ha escuchado su palabra. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que el Señor entonces nos bendiga, hermanos. Mi hermana Adriana aquí dice: hay que predicar con fe y pidiendo que Dios nos guíe. Sí, amén, amén. Y que Dios nos conceda, hermanos, la fe que necesitamos. Ya, la fe que necesitamos para poder seguir predicando. Es una fe que en ocasiones, ¿no es cierto?, decae, pero que sin embargo, con la ayuda del Señor, podemos seguir adelante con esta fe que el Señor nos ha concedido. Así es que lo que yo sencillamente les puedo pedir, hermanos, es que ore por mi vida, ore por los predicadores de su iglesia, también para que el Señor les conceda a ellos la sabiduría que necesitan para seguir predicando. Dios bendiga a Socorro Pérez también, que acá también está en la página de la radio, en donde también cita el libro del Apocalipsis, y ella dice: se abre la puerta para mi vida. Amén, amén. Sí, el Señor abre, hermanos, abre puertas. Él es así. Ya, y que Dios nos ayude para que podamos reconocer esas puertas, identificarlas y no ser ciegos frente a lo que Él hace por nosotros. Amén, hermano. Dios nos bendiga mucho. Dios bendiga a mi hermana María, que la veo ahí, a Kevin, mi hermano Kevin, Dios te bendiga mucho también. Ayer nos vimos, qué bueno que estás bien, hermano, me alegro mucho.
y a los demás hermanos que también están ahí, que la verdad es que no alcanzo a ver los nombres. Dios les bendiga mucho a todos. Ya nos estaremos viendo el próximo sábado a la misma hora, si Dios lo permite, hermanos, y ya vamos a estar viendo la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, ya que algunos identifican con la iglesia de este tiempo, pero bueno, vamos a ver ahí, vamos a ver lo que dice el texto, amén. Así que hermanos, un saludo, que el Señor les bendiga y feliz día del Señor en el día de mañana. Amén.